Capítulo 14. Las escuelas socráticas menores. El término escuelas socráticas menores no debe entenderse en el sentido de que Sócrates fundase alguna escuela determinada. Confiaría él, seguramente, en que no dejaría de haber otros hombres que prosiguieran su obra de estimular las inteligencias, pero no reunió en derredor suyo a ningún grupo de discípulos a los que dejara el patrimonio de una doctrina netamente definida. Lo que ocurrió fue que varios pensadores, que en más o menos grado habían sido discípulos de Sócrates, dieron relevancia a diversos puntos de sus doctrinas, combinándolos también con elementos tomados de otras fuentes. De ahí el que Praechter los llame die Einseitigen Socratiker 258, no porque estos pensadores reprodujesen tan solo ciertos aspectos de las enseñanzas de Sócrates, sino en el sentido de que cada uno fue continuador del pensamiento socrático en una dirección determinada, al propio tiempo que todos ellos introducían modificaciones en lo que tomaban de la filosofía anterior, a fin de armonizarlo con el legado de Sócrates. En cierto modo, pues, el uso de un nombre común, escuelas socráticas menores, no es muy feliz, pero puede aceptarse si se tiene siempre presente que la relación de algunos de esos pensadores con Sócrates es solo muy escasa. 1. La escuela de Megara. Euclides de Mégere, a quien no hay que confundir con el matemático, parece que fue uno de los primeros discípulos de Sócrates, puesto que, si la historia es verídica, siguió a su maestro a pesar de la prohibición, de 432 a 431, de entrar en Atenas, impuesta a los ciudadanos de Mégere, y penetró en la ciudad al amparo de las sombras del crepúsculo y disfrazado de mujer. 259. Asistió, en 400 a 399, a la muerte de Sócrates, después de la cual Platón y los otros socráticos se refugiaron con Euclides en Mégere. Parece ser que Euclides se había familiarizado primero con la doctrina de los eleatas y que luego, influido por la ética socrática, modificó aquella doctrina hasta el punto de concebir el uno como el bien. Consideraba asimismo la virtud como una unidad. Según Diógenes Laercio, Euclides afirmaba que al uno se le dan muchos nombres, e identificaba el uno con Dios y con la razón. 260. Negaba, naturalmente, la existencia de un principio contrario al bien, pues tal principio sería multiplicidad y esta es ilusoria en opinión de los eleáticos. Puede decirse que permaneció fiel a la tradición eleática, pesar de lo que le influyó Sócrates. La filosofía megárica, especialmente por influjo de Eubulides, se desarrolló en forma de una erística que escogitó varios argumentos ingeniosos, destinados a refutar tesis mediante la reducción al absurdo. Por ejemplo, la famosa dificultad, un grano de trigo no hace montón, añade otro grano y todavía no tendrás montón. Cuando empieza a haber montón de trigo, se arguía para demostrar que la pluralidad es imposible. Igual que Zenón quiso demostrar la imposibilidad del movimiento. Otro problema, insoluble, es aquel que algunos autores atribuyen a Diodoro Cronos, Megárico también: lo que no has perdido lo tienes aún, no has perdido cuernos, luego tienes aún cuernos. Y otros más: Electra conoce a su hermano Orestes. Pero Electra no conoce a Orestes, que está delante de ella disfrazado. Por lo tanto, Electra no conoce lo que Electra conoce. 261. El ya citado filósofo de la escuela megárica, Diodoro Cronos, identificaba lo real con lo posible, solo lo real es posible. Argumentaba así: lo posible no puede convertirse en imposible. Ahora bien, si de dos cosas contradictorias una se realiza de hecho, la otra es imposible. Por consiguiente, si antes hubiese sido posible, lo imposible procedería de lo posible. Por consiguiente, antes no fue posible, y solo lo real es posible. Aclarémoslo con un ejemplo: el mundo existe, y el mundo no existe, son dos proposiciones contradictorias. Ahora bien,
el mundo existe realmente. Por tanto, es imposible que el mundo no exista. Pero si hubiese sido alguna vez posible que el mundo no existiese, resultaría que una posibilidad se habría convertido en una imposibilidad. Pero esto no puede ser. En consecuencia, nunca fue posible que el mundo no existiese. Esta proposición ha sido repetida recientemente por Nicolai Hartmann, el profesor berlinés que ha identificado lo real con lo posible al decir que lo que acontece en realidad depende de la totalidad de las condiciones dadas, y que, dadas esas condiciones, no podría haber acontecido ninguna otra cosa. 262. Un destacado seguidor de la escuela fue Stilpón de Megere, quien enseñó en Atenas hacia el 320, pero luego fue expulsado. Se dedicó sobre todo a las cuestiones éticas, desarrollando el punto de la autosuficiencia en una teoría sobre la apatía. Cuando se le preguntó qué había perdido él en el saqueo de Megere, contestó que a nadie había visto llevarse la sabiduría ni los conocimientos. 263. Zenón el estoico fue discípulo de Estilpón. 2. La escuela de Elis y Eretria. Esta escuela recibió su nombre de Fedón de Elis, el Fedón del diálogo de Platón, y de Menedemo de Eritrie. Fedón de Elis parece ser que hizo un uso de la dialéctica semejante al que hicieron los megáricos, mientras que Menedemo se interesó sobre todo por cuestiones de ética, afirmando la unidad de la virtud y el saber. 3. La primera escuela cínica. Los cínicos, o discípulos del perro, tal vez se ganaran este nombre porque vivían sin someterse a ningún convencionalismo, o porque Antístenes, el fundador de la escuela, enseñaba en el gimnasio llamado Sinosargos, Kinosargs. Quizás ambos factores tengan relación con el apodo. Antístenes, c. 445, c. 365, era hijo de padre ateniense y de una esclava tracia. 264. Esto explicaría por qué enseñaba en el Sinosargos, que se reservaba para quienes no eran de pura sangre ateniense. Aquel gimnasio estaba dedicado a Heracles, y los cínicos tomaron al héroe como una especie de patrono o dios tutelar. Una de las obras de Antístenes llevaba por título el nombre de Heracles. 265. Discípulo primeramente de Gorgias, Antístenes se hizo después seguidor de Sócrates, a quien admiraba mucho. Pero lo que más que nada le movía a admirarle era la independencia de carácter de que daba muestra Sócrates al actuar según sus propias convicciones, costara lo que costase. Olvidando, sin embargo, que si su maestro se había mostrado independiente con respecto a las riquezas de la tierra y al aplauso de los hombres había sido únicamente para lograr el mayor bien de la sabiduría verdadera, Antístenes hizo de esta independencia y de la autosuficiencia consiguiente un ideal o un fin en sí. La virtud era a sus ojos mera independencia respecto de todos los bienes y placeres terrenales, era, de hecho, una noción negativa, el renunciar, el bastarse a sí mismo. Con ello, el aspecto negativo de la vida de Sócrates lo transformó Antístenes en un fin positivo. De manera parecida, la insistencia de Sócrates en el conocimiento ético fue exagerada por Antístenes y se convirtió en un positivo desprecio del estudio científico y de las artes. La virtud, decía él, es suficiente de suyo para la felicidad, ninguna otra cosa se requiere, y la virtud es la falta de deseos, el carecer de necesidades, la total independencia. Sócrates, ya se entiende, había sido independiente con respecto a las opiniones ajenas tan solo porque poseía hondas convicciones y principios propios, cuyo abandono para satisfacer a la opinión popular lo hubiese considerado como una traición a la verdad. Pero él no se dedicó a ponerse por montera a las opiniones populares o los convencionalismos simplemente por el gusto de hacerlo así, como parece que lo hicieron los cínicos y en especial Diógenes. La filosofía de los cínicos era, pues, la exageración de una de las facetas de la vida y de la actitud de Sócrates, y presentaba un matiz negativo o, a lo sumo,
podía tomarse como lejana consecuencia de un aspecto mucho más positivo. Sócrates estuvo dispuesto a desobedecer a los oligarcas con riesgo de su vida, antes que cometer una acción injusta, pero nunca hubiese vivido, como Diógenes, dentro de un tonel tan solo para manifestar su desprecio al modo de vivir de los hombres. Antístenes se opuso fuertemente a la teoría de las ideas y mantuvo que lo único que hay en la realidad son los individuos. Se dice que hizo esta observación, o Platón: yo veo el caballo, pero no veo la caballidad. 266. A cada cosa no se debería aplicar más que su propio nombre. Por ejemplo, podemos decir, sí, que el hombre es hombre, o que lo bueno es bueno, pero no que el hombre es bueno. Ningún predicado debería atribuirse a un sujeto, sino solo el sujeto mismo. 267. Junto con esto sostenía que de un individuo nada más puede predicarse su propia naturaleza individual, no se le puede atribuir el ser miembro de una especie. De ahí su negación de la teoría de las ideas. Otra teoría lógica de Antístenes era la de la imposibilidad de contradecirse a sí mismo, pues si un hombre dice cosas diferentes, es que está hablando de objetos diferentes. 268. La virtud es sabiduría, pero esta sabiduría consiste principalmente en apreciarlo todo según el criterio de la mayoría de los hombres. Las riquezas, las pasiones, etc., no son en realidad bienes, como tampoco son realmente males el sufrimiento, la pobreza o el desprecio. El verdadero bien es la independencia. La virtud, por consiguiente, es sabiduría, y es enseñable, aunque para aprenderla no sean necesarios largos razonamientos ni reflexiones. Armado de esta virtud, el hombre sabio no puede ser afectado por los que solemos llamar males de la vida, ni siquiera por la esclavitud. Está por encima de las leyes y de los convencionalismos, al menos por encima de los del Estado que no reconoce la verdadera virtud. El estado ideal o la condición de vida en la que todos vivan independientes y libres de deseos es, por supuesto, incompatible con las guerras. 269. Cierto que Sócrates se opuso en ocasiones a la autoridad del gobierno, pero él estaba tan convencido de la rectitud de la autoridad del Estado en cuanto tal y de la dignidad de la ley, que no se aprovechó de la ocasión que se le presentaba para escaparse de su prisión, sino que prefirió sufrir la muerte conformándose con la legalidad. En cambio, Antístenes, con su habitual exageración unilateral, denunció al Estado histórico y tradicional y a su ley. Además, renegó de la religión tradicional. Solamente hay un Dios, el panteón griego es un conjunto de convenciones. La virtud es el único servicio a Dios, los templos, las plegarias, los sacrificios, etc., son condenables. Por convención hay muchos dioses, pero por naturaleza hay solo uno. 270. De otro lado, Antístenes interpretó los mitos homéricos alegóricamente, tratando de sacar de ellos lecciones y aplicaciones morales. Diógenes de Sinope, muerto calle 324 a J.C., estimaba que Antístenes no había vivido conforme a sus propias teorías y le llamaba trompeta que nada oye sino a sí mismo. 271. Desterrado de su país, Diógenes pasó la mayor parte de su vida en Atenas, aunque murió en Corinto. Motejábase a sí mismo de el perro y ponía por modelo para la humanidad la vida de los animales. Se propuso como tarea la revalorización de los valores y contraponía a la civilización del mundo helénico la vida de los animales y de los pueblos bárbaros. Se asegura que propugnaba la comunidad de mujeres e hijos y el amor libre, mientras que en la esfera política se declaraba ciudadano del mundo. 272. No contento con la indiferencia de Antístenes para con los bienes externos de la civilización, aconsejaba Diógenes un ascetismo positivo a fin de alcanzar la libertad. En conexión con esto iban sus deliberadas burlas contra los convencionalismos y él hacía en público lo que generalmente se considera que debería hacerse en privado y aún lo que ni siquiera en privado debe hacerse.
Discípulo de Diógenes fueron Mónimo, Onesícrito, Filisco y Crates de Tebas. Este último donó a la ciudad su cuantiosa fortuna y adoptó la vida de mendigos que llevaban los cínicos, seguido por su esposa Hiparquía, 273. 4. La escuela cirenaica. Aristipo de Cirene, el fundador de la escuela cirenaica, había nacido hacia 435 a.J.C. Desde el 416 estuvo en Atenas, desde el 399 en Egina, desde el 389 a 388, con Platón en la corte de Dionisio el Viejo, y a partir de 356 nuevamente en Atenas. Pero estas fechas y este orden de acontecimientos son, por lo menos, discutibles. 274. Hasta se ha sugerido que Aristipo no fundó nunca la escuela cirenaica, sino que se le confundió con otro Aristipo posterior, nieto suyo. Mas, a la vista de las afirmaciones de Diógenes Laercio, Soción y Panecio, CFRDL 2, 84 y SIG, no parece posible en modo alguno aceptar la afirmación de Sosícrates y otros, DL, según la cual Aristipo no habría escrito nada, y el pasaje de la Praeparatio Evangelica, 14, 18, 31, de Eusebio se puede explicar sin tener que suponer que Aristipo no sentara nunca las bases de la filosofía cirenaica. En Cirene parece que Aristipo tuvo conocimiento de las doctrinas de Protágoras, y luego, en Atenas, se relacionó con Sócrates. Aquel sofista tal vez sea en gran parte el responsable de la tesis de Aristipo según la cual solo nuestras sensaciones nos proporcionan conocimientos ciertos. 275. De lo que sean las cosas en sí mismas no pueden darnos ninguna información segura, como tampoco sobre las sensaciones de los demás. Las sensaciones subjetivas han de ser, pues, la base de la conducta práctica. Pero si la norma de mi conducta práctica la constituyen mis sensaciones individuales, síguese entonces evidentemente, pensaba Aristipo, que la finalidad del comportamiento es obtener sensaciones agradables. Aristipo enseñaba que la sensación consiste en el movimiento, si éste es suave, la sensación es agradable, si brusco, la sensación es penosa, cuando el movimiento es imperceptible o cuando no se da movimiento alguno. No hay placer ni dolor. El movimiento brusco no puede ser el fin ético. Este no puede consistir tampoco en la mera ausencia de placer o de dolor, o sea, no puede ser un fin puramente negativo. Por consiguiente, el fin ético ha de ser el placer, un fin positivo. 276. Sócrates había enseñado, ciertamente, que la virtud es el único camino para la felicidad, pero no decía que la finalidad de la vida fuese el placer. Lo que hace Aristipo es atenerse a uno de los aspectos de la doctrina socrática sin tener en cuenta los otros. Así pues, según Aristipo, el placer es la finalidad de la vida. Pero, ¿qué clase de placer? Más tarde, para Epicuro, consistía este placer en la ausencia de dolor, con lo que la finalidad de la vida sería algo negativo, pero, para Aristipo, se trataba de un placer positivo y presente. Por aquí vinieron los cirenaicos a valorar el placer del cuerpo más que el placer intelectual, por ser el corpóreo más intenso y poderoso. Y de su teoría del conocimiento no podía menos de seguirse sino que la cualidad del placer no contase para nada. Las consecuencias de tal principio habrían debido llevar obviamente a excesos sensuales, pero, de hecho, los cirenaicos, adoptando sin duda los elementos hedonistas de la doctrina de Sócrates, declararon que el sabio ha de tener en cuenta el futuro al elegir el placer. Por lo tanto, evitará los excesos y desmesuras que le llevarían a la postre a sufrir, y evitará también los abusos que pudieran provocar el castigo por parte del Estado o la condena judicial. El sabio necesita, pues, ejercitar su razón a fin de capacitarse para valorar los diferentes placeres de la vida. Además, conservará en medio de sus goces cierto grado de independencia. Si se deja esclavizar por los placeres, entonces, en la proporción en que así se abandone,
no estará ya gozando del placer, sino sumido más bien en el dolor. Por lo demás, el sabio limitará sus deseos para preservarse el disfrute y el contento. De aquí la frase atribuida a Aristipo. 277. Esta contradicción de la doctrina de Aristipo, entre el principio en pro del placer de cada momento y el principio de su discriminación racional, llevó a que sus discípulos se dividieran, insistiendo unos en un aspecto y otros en el otro. Así, Teodoro el ateo declaraba, por su parte, que el juicio y la justicia son bienes, la justicia solamente por las ventajas externas que reporta la vida justa y que las satisfacciones individuales son indiferentes, consistiendo la verdadera felicidad, el placer auténtico, en el goce del espíritu, pero afirmaba también que el sabio no dará su vida por su patria y que puede cometer hurtos, adulterios, etc., si se le presenta la ocasión. Negaba además la existencia de cualquier Dios. 278. Egesias pedía también la indiferencia respecto a las satisfacciones individuales, pero estaba tan convencido de las miserias de la vida y de que es imposible alcanzar la felicidad, que insistía en un concepto negativo de la finalidad de la vida, a saber, la ausencia de dolores y tristezas. 279. Cicerón y otros autores nos dicen que las lecciones dadas por Egesias en Alejandría fueron causa de tantos suicidios entre sus oyentes que Ptolomeo Lagos hubo de prohibir su continuación. 280. Aníceris, por su parte, insistía en el aspecto positivo de la filosofía cirenaica, haciendo consistir la finalidad de la existencia humana en el logro del placer positivo y de las satisfacciones individuales. Pero limitaba las consecuencias lógicas de tal enseñanza encareciendo la importancia del amor a la familia y al propio país, de la amistad y del agradecimiento, cosas todas que proporcionan placer aunque exijan sacrificio. 281. En cuanto al valor que daba a la amistad, difería de Teodoro, quien sostuvo, de él, que los sabios se bastan a sí mismos y no necesitan de amigos. Diógenes Laercio indica claramente que estos filósofos tuvieron cada uno sus discípulos, por ejemplo, habla de los Egesiacoi, aunque los clasifica también a todos como cirenaicos. Así pues, si bien Aristipo de Cirene echó los fundamentos de la filosofía cirenaica o filosofía del placer, apenas cabe decir que fundase una escuela filosófica en sentido estricto, cuyos miembros fuesen Teodoro, Egesias, Aníceris, etc., etc. Todos estos filósofos eran coherederos de Aristipo el Viejo y representan una tendencia filosófica más que una escuela propiamente dicha. Capítulo 16. Demócrito de Abdera. Este parece ser el lugar adecuado para decir algunas cosas de las teorías epistemológicas y éticas de Demócrito de Abdera. Fue Demócrito un discípulo de Leucipo y, lo mismo que su maestro, pertenece a la escuela atomista, pero su especial interés para nosotros estriba en la atención que prestó al problema del conocimiento planteado por Protágoras y al problema de la conducta que las doctrinas relativísticas de los sofistas habían agudizado. Platón no menciona nunca a Demócrito, que es, en cambio, citado con frecuencia por Aristóteles. Dirigió una escuela en Abdera, y vivía aún cuando Platón fundó la academia. Los relatos de sus viajes a Egipto y a Atenas no pueden aceptarse con certidumbre. 282.